Mi ex canceló nuestra boda para casarse con su prima. La historia de amor de los primos que se reencontraron después de muchos años y se casaron se hizo viral en mi pueblo porque es realmente pequeño y todos no hacen más sino hablar de eso. En todos los grupos de Facebook del pueblo comparten todos los videos con los storichismes porque la familia de los primos es muy numerosa e influyente por aquí. Yo me animé a contarte mi historia porque me encantan tus videos, me fascinan los storichismes y conozco detalles que deben salir a la luz. Para mí todo empieza en el 2008, cuando lo conocí. Entonces no lo sabía, pero mis papás y sus papás orquestaron todo para que nos conociéramos. Ellos eran los más interesados en que nos juntáramos. Yo tenía 21 y él 22 años. Nos caíamos bien, a mí me llamaba la atención que era un muchacho serio, muy reservado, pero siempre amable. Estaba acostumbrada a ver que la mayoría de hombres en el pueblo son machistas y groseros. Entonces conocer a un chico tan sensible me parecía sobresaliente. También me gustó muchísimo que era muy sincero. Hablaba muy abiertamente de sus sentimientos y yo no estaba acostumbrada a tener ese tipo de conversaciones. Así que representaba un reto emocional para mí compartir con él, y eso me gustaba. Al poco tiempo de habernos conocido empezamos a salir. Era yo quien tomaba la iniciativa y le proponía constantemente que fuéramos a cenar, al cine, al centro comercial o a cualquier otro plan. En mi casa era bienvenido siempre, mis papás lo querían mucho y yo también era bienvenida en su casa. Incluso hasta podíamos quedarnos a dormir en la casa del otro sin que nuestros papás dijeran nada. Y claro, ahora entiendo por qué. Pues eran nuestros padres los más interesados en que nosotros quedáramos juntos, ya que tienen una sociedad en unos negocios de transporte terrestre que constantemente cruzan la frontera y les estaba yendo muy bien. Querían que nosotros continuáramos con el negocio familiar. Con el paso de los meses, yo me le insinuaba cada vez más porque pues una tiene sus necesidades y ya estaba bien ilusionada. Pero él sencillamente no me seguía el juego o no entendía mis insinuaciones o de plano no se sentía atraído por mí. Así que un día muy frustrada le pregunté en muy mal tono si es que él era gay o por qué no me tocaba ni me permitía seducirlo. Y fue entonces cuando me contó toda la historia con su prima y que la pensaba mucho y que la extrañaba y todo lo que ya les contó. Para mí esa fue una red flag muy grande, pero pues el mero hecho de que no fuera gay ya me daba esperanzas de continuar y que finalmente terminara rindiéndose ante mis encantos. Yo le contaba todo a mi mamá y finalmente de ahí fue que ella se pegó para esparcir el rumor de que él era gay cuando cancelamos la boda. Yo quise ser paciente y respetar su decisión. El hecho de que no se aprovechara de mis insinuaciones finalmente me hacía verlo más interesante, porque creía que entonces me iba a ser muy fiel. Yo sentía que él era muy maduro y me gustaba mucho. Después de casi un año de noviazgo, empezó a cambiar conmigo. Se esforzaba por ser más cariñoso y se le sentía un empeño genuino por hacer que la relación funcionara. Habló conmigo y me dijo que iba a tratar de quererme y que iba a hacer que lo nuestro funcionara. Yo me puse muy feliz porque ya estaba enamorada de él, y es que sí es un hombre que vale la pena. Por supuesto, estoy casada con el auténtico amor de mi vida y él me está ayudando a escribir estos mensajes porque no es para nada celoso y fue de hecho mi esposo quien más insistió en que enviara la historia desde mi punto de vista porque ya hace parte de mi pasado y porque le fascinan los storichismes. Antes de continuar, como siempre, sí, muy a pesar de que a muchos no les gusta, tengo que recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia, como todas las que he contado hasta ahora, me las envían seguidoras anónimas. Y esta en particular es la tercera versión de una historia que recientemente ha causado muchísimo furor, pues dos primos se reencontraron después de muchos años y se casaron porque se amaban. Si no la conocen, la pueden ver en cualquiera de mis redes sociales. Me encuentran en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Especialmente les recomiendo que vayan a Instagram para que conozcan un poco más de mí, pues hasta ahora solo han escuchado mi voz. Ahora sí, seguimos con el chisme. A partir de ese momento vivimos 4 meses de mucho romance y mucha ilusión. Él era mucho más detallista y cariñoso conmigo, realmente se estaba esforzando por quererme. Sin embargo, cuando se trataba de contacto físico, no lográbamos pasar de los besitos. Así es, queridas chismosas, que nunca pudimos consumar nuestro cariño. Y no estoy utilizando textualmente las palabras que me envía la seguidora porque mi contenido debe mantenerse family friendly. Sin embargo, yo estaba dispuesta a continuar con la relación. Realmente fui feliz con él, aunque no duró mucho. Un día, que realmente no me lo esperaba, me invitó a Holstein's, un restaurante muy elegante y costoso. Y justo después de la cena, el mesero trajo el postre. Y al destapar el plato, había allí un anillo y me propuso matrimonio. Yo me sentí muy feliz, le dije que sí, todos los comensales nos aplaudieron, nos abrazamos y bueno, pura alegría. Les conté a mis papás y aunque se alegraron, no parecían muy sorprendidos. Ahora entiendo por qué. Ellos
lo habían presionado para que me pidiera matrimonio. Sí tengo que reconocerle que se empeñaba en hacer que lo nuestro funcionara. Sin embargo, ahora que lo recuerdo y pensándolo bien, nunca lo vi realmente feliz o emocionado o eufórico. Yo creía que era su personalidad tan serena y tranquila. Pero ahora entiendo que sencillamente no me amaba. La razón por la que no era feliz conmigo era porque no dejaba de pensar en su prima. Aún no habíamos definido fecha de la boda, pero sí, yo le había dicho que quería casarme en el Hard Rock de la Riviera Maya y a todo lo que yo le proponía, él me decía que sí. Mi mamá y mi suegra eran las más emocionadas con los preparativos de la boda, ya le habían avisado a todo el pueblo y presumían la boda con todo el mundo. Ya habían decidido dónde mandar a hacer sus vestidos y me tenían como 100 opciones para el mío. Y como ya les conté, la dicha duró poco. Pues una mañana me escribió un mensaje contándome que iba rumbo al aeropuerto, pues su prima había aparecido en la capital. Yo no le di importancia. La verdad es que me imaginaba que su prima sería tal vez un habitante de calle, o que estaba en prisión, o en algún lugar de rehabilitación, o no sé. Jamás me imaginé que ese día se acabaría la ilusión de mi boda. Cuando regresó de su viaje le pregunté cómo estaba su prima y cómo le había ido. Y empecé a preocuparme cuando lo vi tan feliz como nunca. Y es que esa sonrisa, esa mirada con la que regresó de su viaje, no se la había visto antes. Estaba realmente feliz, emocionado, ilusionado y con ganas de vivir. Haber reencontrado a su prima era lo mejor que le había pasado en la vida. Yo, por si acaso, le pedí que me mostrara una foto de la famosa prima. Y cuando vi la foto, supe que ya todo había valido. Una chica hermosísima, voluptuosa, blanca y alta. Y yo también soy hermosa, pero bien distinta. Él cambió mucho conmigo a partir de ese momento. Solo hablaba de su prima, se iba a visitarla constantemente y yo, desafortunadamente, activé mi modo tóxica, le conté todo a mis papás y a sus papás. Las más afectadas fueron mi mamá y mi ex suegra. Ellas querían boda a toda costa. No importaba el precio que hubiera que pagar. Y aquí yo voy a omitir una parte de la historia porque la seguidora me envía información que podría comprometer la imagen de su ex suegra, ya que al parecer la señora intentó hacerle daño a su propia sobrina, pero como no quiero meterme en problemas ni meter en problemas a nadie, esta parte no se las contaré. Ahora sí seguimos con el chisme. Yo me puse muy tóxica y paranoica. No dormía pensando en cómo hacer que mi prometido se olvidara de su prima. Le hacía show cada vez que se iba a ir de viaje a visitarla y me hice mucho daño con esa actitud. Finalmente, él llegó de uno de sus viajes y me pidió que por favor canceláramos la boda. Por supuesto, sufrí muchísimo, pero ahora que estoy al lado del verdadero amor de mi vida y que soy genuinamente feliz como nunca antes lo había sido, entiendo que fue lo mejor que pudimos hacer. Mi papá fue un gran apoyo para mí. Me explicó que era lo mejor porque yo no podría ser feliz al lado de él. Y me hizo entender que terminar con los planes del matrimonio era lo mejor para nosotros. Mi mamá empezó a decirle a todos que mi ex era gay y que ella lo había descubierto y que sus viajes eran para verse con su novio que estaba en otra ciudad. Pero esos rumores rápidamente se desmintieron, pues en sus redes sociales él subía fotografías con su prima, sonriendo, siendo felices, amándose y viviendo la vida que se merece. Mi papá tomó valor para confesarme que tenía un amante desde hacía ya varios años, se sinceró conmigo y me dijo que se sentía muy decepcionado de mi mamá, que no la amaba y que ver cómo mi ex estaba dispuesto a terminar con los planes de boda con tal de ir tras el amor de su vida lo había inspirado a él también a terminar con su matrimonio, que era solo una fachada de mentiras, para ahora sí ser feliz en el ocaso de su vida con esa mujer, quien lo hacía realmente feliz. Como se imaginarán, las noticias me afectaron muchísimo. De hecho, tuve que hacer muchísima terapia para aprender a lidiar con eso al comienzo. Pero pude salir avante a pesar de todo, porque hoy en día esas decisiones que tanto dolieron son las que me han ayudado a estar donde estoy. Todo terminó bien casi para todos. Los primos juntos y felices, mi papá feliz con su novia, yo felizmente casada con el amor de mi vida, y mi mamá está aprendiendo a sanar y a vivir consigo misma, lo cual no ha sido fácil para ella, pues es una persona muy compleja. Como ya les avisé en Facebook, estaré contando detalles que nos envía una familiar de los primos, por el lado del primo. Entonces, no se pierdan la parte final, es la última parte de la historia para darle por fin conclusión al asunto, a la miniserie del amor prohibido entre primos.